Capítulo 2: Historia clínica. La elaboración cuidadosa de la historia clínica es fundamental en cualquier paciente. La excelencia de la historia va a depender de la inteligencia y la capacidad del médico para obtener cuidadosamente los datos del interrogatorio, así como de la exploración física. La calidad de la historia clínica va a depender también de la inteligencia del paciente, de la buena fe y de la confianza con que acude al médico, de la orientación que el médico dé al interrogatorio de acuerdo con los datos, bueno, que se vayan obteniendo. Y también depende de la interpretación de los síntomas, de las actitudes y de las respuestas del paciente. En el enfermo del aparato digestivo, por medio del interrogatorio, se puede sospechar o establecer el diagnóstico en más del 90% de los casos, cuando se hace pues una buena historia clínica. Desde luego que una buena historia clínica depende también de la orientación y el cuidado con que el médico va obteniendo, va clasificando y valorando los datos recabados durante el interrogatorio. El paciente siempre aprecia el interés del médico al hacer el interrogatorio y la exploración. En la forma de elaborar la historia clínica, tenemos que la mayor parte de las instituciones tiene una forma de historia clínica para ir llenando los datos de acuerdo con un orden determinado. Siempre se recomienda que el médico y el estudiante elaboren dicha historia de acuerdo con un orden establecido, ya sea por una institución, por otros médicos o de acuerdo con su experiencia. En caso de no tenerla, debe seguir aquella forma que más le convenga, pero siempre consignando por escrito los datos obtenidos. Actualmente varios médicos anotan los datos obtenidos ordenándolos en la computadora. Generalmente se elabora la historia clínica obteniendo primero los datos del paciente, su nombre, sexo, edad, raza, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento, lugar de residencia, quién lo refirió, su teléfono y la fecha en que se estudia cómo se señala pues a continuación. Historia clínica, nombre, sexo, edad, raza, estado civil, ocupación, referido, teléfono, dirección, fecha, interrogatorio. Los antecedentes familiares, antecedentes personales, la alimentación, los alimentos, la medida casera, la apreciación, el padecimiento actual, fecha de principio, principales síntomas, aparato digestivo, diabetes, circulatorio, respiratorio, urinario, genital, endocrino, nervioso, el estado psicosomático, los síntomas generales. Y diagnósticos anteriores, una terapéutica empleada, también la exploración física, peso actual, peso anterior, peso máximo, peso ideal, la estatura, el pulso, temperatura, presión arterial, inspección general, masa corporal, cabeza, cuello, tórax, abdomen, dorso y extremidades, tacto rectal y vaginal, y resultados de exámenes previos de laboratorio y gabinete y el diagnóstico. También el tratamiento, dietético, medicamentoso, higiénico, quirúrgico o hospitalario y la evolución. La elaboración de la historia clínica, aunque no sea la forma en que se presenta para su lectura, debe iniciarse con el interrogatorio del padecimiento actual, con el fin de atender al paciente de aquello por lo cual recurre al médico, en primer lugar. Esto lo dejará satisfecho y dará a continuación todos los datos que se le pregunten, si él comprende o se le hace comprender que tiene importancia para su padecimiento. El médico siempre debe prestar atención a lo que el paciente le dice y no distraerse. Después de haber obtenido los datos sobre el padecimiento actual, conviene obtenerlos sobre los aparatos y sistemas, terminando con la terapéutica empleada. A continuación debe interrogarse los antecedentes familiares, luego los personales y en primer lugar los no patológicos y luego los patológicos, dentro de los que se encuentran los gineco-obstétricos en el caso de la. A continuación, la valoración de la alimentación con su horario, composición, variantes y la apreciación de dicha alimentación, así como de los hábitos relacionados con la misma. Posteriormente, se practicará la exploración física, tomando el peso actual del paciente, conociendo el peso anterior y el máximo, estableciendo el peso ideal por medio de la estatura y la edad. Se obtendrán también otros datos como el pulso, la temperatura, la tensión arterial y se hará una apreciación de la inspección general. En relación con el peso, la evaluación de la masa corporal, lo que va a permitir saber si hay normalidad, obesidad o desnutrición. La exploración física se hará por orden,
principiando por cabeza, cuello, tórax, abdomen, dorso y extremidades, así como tacto rectal y exploración vaginal y de genitales cuando sea necesario. La rectosigmoidoscopía es un procedimiento que debe practicar el médico especialista cuando tiene los instrumentos o los medios necesarios, después de elaborar la historia clínica. A continuación debe anotarse los exámenes de laboratorio y gabinete practicados previamente. En la hoja final, establecer y anotar el o los diagnósticos presuncionales o definidos. Y debe señalarse el tratamiento que se establece, tanto el dietético como el medicamentoso, y el tratamiento quirúrgico o u hospitalario. Posteriormente deben anotarse en hojas de evolución las secuencias del padecimiento o su resolución y la aparición de nuevas manifestaciones relacionadas o independientes con el padecimiento inicial. Todos los datos obtenidos en la historia clínica deben señalarse y tienen importancia tanto para la valoración de cada caso como para la valoración estadística, tanto para el estudio retrospectivo como prospectivo. El nombre del paciente con los dos apellidos es importante, ya que puede haber pacientes con el mismo apellido y con el mismo apellido. Y aún hay casos en los cuales coinciden los dos apellidos y el mismo nombre. Sin embargo, la edad, la precedencia, así como la ocupación, permiten establecer la diferencia o las diferencias de los casos. El sexo, se sabe que hay ciertas enfermedades que tienen predominio por el sexo masculino, como la úlcera péptica, los padecimientos neoplásicos, el aparato digestivo. Si se exceptúa el carcinoma de vías biliares, vas a tener la cirrosis hepática. En cambio, hay padecimientos más frecuentes en el sexo femenino, como son los padecimientos de las vías biliares, la colitis espástica, la constipación, la acalasia y algunos trastornos funcionales. La edad. Aun cuando los padecimientos infecciosos parasitarios del aparato digestivo pueden presentarse en cualquier edad, son más frecuentes en los niños y en los jóvenes. Lo mismo puede decirse de la apendicitis. La úlcera péptica es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en el tercero o cuarto decenio de la vida. En cambio, los padecimientos malignos del aparato digestivo son más frecuentes después del quinto decenio, generalmente entre el sexto y el octavo. Los padecimientos de las vías biliares se observan con mayor frecuencia entre el cuarto y quinto decenio, y la cirrosis del hígado la vemos con mayor frecuencia en nuestro medio entre el cuarto y quinto decenio. La raza. Aun cuando en nuestro medio hay gran predominio de mestizos, es más frecuente ver problemas de desnutrición, parasitosis y cirrosis, así como carcinoma de vesícula y vías biliares, en grupos de indígenas y mestizos con gran proporción de sangre indígena, y en cambio la úlcera péptica y las neoplasias del colon en pacientes de raza blanca o con proporción importante de sangre blanca. Dentro de nuestros grupos mestizos predominantes se ven todas las variantes. El carcinoma gástrico se veía en una proporción mayor que la de los países sajones y en proporción semejante a la observada en gran número de países de los llamados del tercer mundo. Pero en la actualidad, el carcinoma colorectal se está viendo con mayor frecuencia y un poco por encima que el estómago. El estado civil, bueno, hay enfermedades más frecuentes en la mujer casada, sobre todo la multípara, como colecistitis crónica litiásica, y por otro lado, es más frecuente observar la úlcera péptica en las mujeres solteras, sobre todo por arriba de las edades en que se contrae el matrimonio, principalmente en las que trabajan fuera del hogar, y lo mismo puede decirse en relación con los trastornos funcionales digestivos. En la mujer multípara también es frecuente observar problemas de la defecación, muchas veces por la multiparidad, con relajación de las paredes anales o por complicaciones durante el parto. Es importante también ver la relación que hay entre problemas de tipo familiar en el matrimonio, hijos y los trastornos funcionales digestivos. Esto es por tanto aplicable para el hombre como para la mujer. El divorcio y la pérdida de uno de los cónyuges o de un hijo puede motivar trastornos funcionales importantes o el desarrollo de enfermedades de origen psicosomático. Presentación
o exacerbación de cuadros de colitis ulcerosa, crónica, inespecífica, colon irritable, úlcera péptica y empeoramiento de acalasia o trastornos funcionales digestivos. La ocupación. Es muy importante valorar la ocupación del paciente. Hay profesiones o ocupaciones que predisponen al desarrollo de ciertas enfermedades, como sucede en ciertos profesionistas, como profesores, arquitectos, contadores, empleados, bancarios, agentes viajeros y en estudiantes de carrera profesional, en los cuales puede desarrollar úlcera péptica, dispepsia o trastornos funcionales, y en forma importante en quienes tienen irregularidades dentro del horario de alimentación. Las unciniariasis se observa con mayor frecuencia entre los mineros o en personas campesinas de la costa. El antecedente de transfusiones es muy importante en los casos de hepatitis tipo B o C, así como de cirrosis en técnicos de laboratorio, sobre todo cuando manejan sangre en los cirujanos y dentistas. La intoxicación por plomo puede observarse con mayor frecuencia en pintores, alfareros o en trabajadores en fundiciones en las cuales no hay la protección adecuada del obrero. El lugar de nacimiento es útil para saber la existencia de determinadas enfermedades parasitarias. El paludismo anteriormente era una enfermedad endémica en las costas o en zonas tropicales. Lo mismo puede decirse de la parasitosis, aunque la amibiasis es una enfermedad que observa en cualquier lugar de nuestro país y en la Ciudad de México con gran frecuencia. Se ha venido considerando la importancia de la alimentación de los primeros 10 a 20 años de la vida en relación con ciertos padecimientos neoplásicos, por lo que hay que notar el tiempo de residencia del paciente en el lugar de nacimiento y en los últimos años de su vida. El padecimiento actual, el interrogatorio del padecimiento actual es fundamental para el establecimiento del diagnóstico. Si se trata con un enfermo inteligente y el interrogatorio es bien llevado. Los datos se pueden obtener con facilidad. Por el contrario, si el paciente es un individuo con bajo cociente intelectual, es difícil practicarlo. En ciertos casos, el médico puede orientar el interrogatorio en forma tal que sin sugerir la respuesta puede ir obteniendo los datos que le permitan sospechar o establecer el diagnóstico. El interrogatorio puede iniciarse en diferentes formas. Una de ellas es preguntar al paciente desde cuándo se inició el padecimiento actual, es decir, preguntándole desde cuándo está enfermo. A continuación, preguntarle cuáles son sus molestias actuales. Y esta última pregunta es conveniente hacerla al principio en los sujetos verborreicos, en los cuales al preguntárseles desde cuándo está enfermo y con qué molestias, pues empiezan a divagar y a señalar múltiples molestias en forma concomitante. Establecidas cuáles son las molestias actuales, se puede ir obteniendo los datos desde su iniciación y su evolución a partir de los síntomas fundamentales. Una forma más es preguntar el motivo por el cual acude a la consulta, es decir, sintomatología y la evolución de la misma. Si es necesario seguir un orden determinado para obtener los datos y para valorar los síntomas. Si se trata del dolor, por ejemplo, como señalamos en el capítulo correspondiente, ver su sitio, irradiación, carácter, intensidad, la duración, si tiene ritmo y periodicidad, los fenómenos que lo acompañan, preceden y siguen, la relación con los alimentos, con el tránsito intestinal, con la expulsión de gases, con los vómitos. Lo mismo se hará con el resto de la sintomatología. Los caracteres de la pirosis, regurgitaciones, disfagias, vómitos, diarrea, meteorismo, ictericia, fenómenos hemorrágicos, ascitis, edema y todos los síntomas y signos del aparato digestivo. Recabado y ordenado los datos del padecimiento actual, deben continuarse con el interrogatorio por aparatos y sistemas. El interrogatorio por aparatos y sistemas debe valorarse cuidadosamente cada uno de ellos, tanto para ver si hay un padecimiento concomitante relacionado o no con el padecimiento actual, así como para ver si existe otro padecimiento de algunos de estos aparatos y sistemas que sean los causantes de la sintomatología digestiva, como sucede en algunas enfermedades.
Síntomas generales deben valorarse la astenia, la anorexia, la pérdida de peso. En relación con la pérdida de peso, ver si hay factor causal como una dieta inadecuada, o si es debido a la anorexia, o si hay algún padecimiento concomitante que pudiera originar dicha pérdida de peso, como diabetes, hipertiroidismo, así como un proceso neoplásico. Y debe investigarse siempre la presencia de fiebre y sus caracteres. Antecedentes familiares. Es importante recabar a este respecto de dichos antecedentes, ya que en repetidas ocasiones pueden tener relación con el padecimiento actual, ya sea por tratarse de un padecimiento hereditario o si se trata de alguna de las enfermedades que se desarrollan en un ambiente desfavorable, que propicia dicha enfermedad, como se ve en algunos casos de úlcera péptica, constipación o colitis espástica, cirrosis por la ingestión de bebidas alcohólicas o hernia diafragmática por la obesidad. Dentro de los antecedentes familiares hay que investigar los siguientes padecimientos: úlcera péptica, cáncer del aparato digestivo y de otros aparatos, enfermedades neoplásicas de otra naturaleza como pólipos familiar hereditaria, hipertensión arterial, diabetes mellitus, litiasis vesicular, obesidad exógena e hiperlipidemias, enfermedades autoinmunes. Antecedentes personales no patológicos. Bueno, en relación con los antecedentes personales no patológicos, hay que preguntar los hábitos con el tabaquismo en primer lugar, señalando el número de cigarrillos consumidos por día y el tiempo de dicho tabaquismo, por su relación como factor causal en varios padecimientos oncológicos, como cáncer de varios órganos, páncreas, colon y desde luego pulmón, vejiga, próstata y su efecto en úlcera péptica y esofagitis. En relación con el alcoholismo, debe investigarse el tipo de bebida alcohólica, la cantidad ingerida y la frecuencia con que se ingiere, así como el tiempo de iniciación. Y deben investigarse también las toxicomanías y especificarse. Dentro de los hábitos hay que mencionar los hábitos de limpieza y de higiene, la frecuencia del baño y las facilidades para la defecación, el ambiente general en que vive el enfermo. Dicho ambiente es especialmente importante en determinados padecimientos infecciosos y parasitarios y en aquellos enfermos que tienen padecimientos psicosomáticos. El factor ambiental es decisivo para el desarrollo o exacerbación de ciertas enfermedades, como la úlcera péptica, la colitis ulcerosa crónica inespecífica, los trastornos funcionales digestivos, los parásitos. Parasitosis. Dentro del ambiente hay que valorar el ambiente familiar, que es el ambiente circunstancial, es decir, las condiciones en que se desarrolla la comida. Si hay discusiones, o arreglo de negocios, o premura, el ambiente profesional y el ambiente social enfermo. En los antecedentes personales patológicos, el antecedente de parasitosis intestinal, de reaparición de síntomas atribuibles a dichas parasitosis, deben hacer pensar en malos hábitos en cuanto a alimentación, ingestión de alimentos fuera del hogar y en general en un ambiente con mala higiene. El antecedente de diabetes y padecimientos reumáticos de diferente naturaleza es útil tanto por la ingestión de medicamentos para dichos padecimientos como por la existencia de lesión consecutiva a la misma, como sucede en la fiebre reumática, tanto a nivel cardíaco como su repercusión en el hígado con hepatomegalia, como a nivel renal, con manifestaciones de hipertensión o insuficiencia renal, que con frecuencia dan lugar a manifestaciones de tipo digestivo, como náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. El antecedente de paludismo es importante para explicar la esplenomegalia. El antecedente de manifestaciones alérgicas para evitar aquellos medicamentos que los producen o los alimentos que dan origen a las mismas, así como valorar ciertas manifestaciones digestivas que pueden presentarse en estados de alergia, como algunos cuadros diarreicos con ciertos alimentos. Y es importante saber también el antecedente de padecimiento de las vías respiratorias, como tuberculosis, pues cuando se presentan posteriormente cuadros diarreicos, debe hacer pensar en la posibilidad de tuberculosis intestinal. Las infecciones de las vías respiratorias en forma repetida, como sinusitis crónica o rinoparingitis crónica, pueden dar lugar a gastritis, tanto por el tipo de medicamentos como por la ingestión de secreciones en forma repetida. El antecedente de cirugía es muy importante. El tipo
intervención quirúrgica, los hallazgos y las circunstancias en que se realizó la misma. No es lo mismo el antecedente de apendicectomía sin problemas que el antecedente de perforación apendicular con peritonitis, lo que podría explicarnos un cuadro oclusivo bajo debido a adherencias. Lo mismo puede decirse en relación con varias intervenciones de tipo ginecológico y en cuadros de oclusión intestinal, ya sean debidos a bridas o a oclusión de un gas intestinal por algún ojal que quedó durante la intervención. El antecedente de hernioplastia por hernias de evolución prolongada que dieron lugar a adherencias, el antecedente de cirugía gástrica para valorar cuadros de hipoglucemia, síndrome de vaciamiento rápido, cuadros diarreicos consecutivos o vagotomías, síndrome de asa aferente o asa eferente, estados de nutrición por gastroenteroanastomosis bajas, en presencia de ictericia postoperatoria, en la cirugía de vías biliares, siempre es necesario recabar el dato sobre el tipo de intervención y los hallazgos. Si no es posible de inmediato, entonces poniéndose en contacto con el cirujano para ver si se trata de una oclusión de vías biliares por litiasis residual u obstrucción de vías biliares de origen iatrogénico o alteraciones hepáticas consecutivas a hepatitis B, hepatitis C o obstrucciones biliares prolongadas con cirrosis diagnosticada antes o durante la intervención misma. Las resecciones intestinales con cuadros de nutrición y diarrea prolongada, en cualquier tipo de intervención quirúrgica deben recabarse los datos de la misma porque pueden tener relación con el padecimiento actual. Debe tenerse presente también el antecedente de padecimientos hematológicos como púrpura y su causa. La existencia de anemia hemolítica, sobre todo cuando se encuentran cálculos vesiculares en sujetos jóvenes. El antecedente de transfusiones es de gran importancia en hepatitis B y C, cirrosis y casos del hígado, así como SIDA. Siguiendo cierto orden en el interrogatorio en relación con los antecedentes personales patológicos, se pueden recabar con relativa facilidad y rapidez dichos elementos, sistematizando el interrogatorio y preguntando específicamente el antecedente de enfermedades infecciosas, reumáticas, parasitarias, palúdicas, alérgicas, antecedentes de cada uno de los padecimientos y sistemas, también antecedentes quirúrgicos y antecedentes gineco-obstétricos. En relación con los antecedentes gineco-obstétricos, es muy importante saber cuándo se inició la menstruación, el número de embarazos, el número de partos y de productos perdidos, la duración de los embarazos, la existencia de padecimientos ginecológicos específicos, como quiste del ovario operado, embarazos extrauterinos, cesáreas, hallazgos de lesiones malignas, histerectomía o reserciones mamarias por neoplasia, ingestión de anovulatorios, sobre todo en ciertos casos de ictericia y tumores hepáticos. Después de los antecedentes debe hacerse el interrogatorio de la dieta, valorando si es adecuada en su contenido para el peso y para su padecimiento.